Audio Jungle. Bueno, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias a la Academia Daniel por la invitación. El título de la presente ponencia es Ideologías Políticas. Específicamente se me ha pedido que trate estos puntos que ustedes ven en pantalla, pero bueno, dada la cantidad de tiempo de la que dispongo, lo que intentaré hacer es una genealogía histórica y filosófica de todos estos puntos, a manera de dar pie a un estudio más específico del que ustedes particularmente pudieran hacer y de los muchos que abundan, ¿no? En todo caso, a manera de introducción, lo que puedo retratar es de que las ideologías son construcciones intelectuales que actúan como brújulas de sistemas de creencias que propugnan una inteligibilidad artificial del mundo. Por tanto, no es un exceso decir que las ideologías se creen, se suponen o se deducen ciertas, en tanto se corresponden como sistemas cerrados que adquieren coherencia a partir de la relación conceptual de aquellos postulados que tienen entre sí y se presumen ciertos. En pocas palabras, las ideologías en buena parte son una cuestión de fe, tomando el sentido descarriado que adquiere esta palabra en un contexto supersticioso o estimativo para quien las imagina. Una vez que se confiesan, es bastante difícil prescindir de ellas porque nos hacen entendible la realidad, un mundo que ante los ojos del pensador de turno cobra sentido, volviendo justificable lo adverso, coherente lo informal, anticuado lo bueno o la verdad percedera como algo dudable. Las ideologías nos han hecho creer, nos han hecho creer de manera aleatoria para que nadie se sienta especialmente aludido, que Fidel Castro era un demócrata, que Stalin era un genio militar, que existía un comunismo aymara o que Marx era un economista. Fuera de los acartonados puntos en los que se me ha pedido enclaustrar esta ponencia, es menester puntualizar que sobre todo en el siglo XX ha sido el siglo de las ideologías. Digo ha sido en cuanto se han impuesto en la academia como materia de estudio a partir de las sangrientas luchas por las que se han subjustificado, aunque lejos de haber tenido su génesis en aquel periodo de tiempo, hoy las padecemos con singular virulencia, acrimonia, al tener a varias de ellas como norma de convivencia social, por supuesto. Ser invadidos mediante una fuerza violenta, imperceptible por la virtualidad de los medios de comunicación, o como en este tiempo, haciéndonos ceder nuestras libertades, garantías o aún más, nuestra propia naturaleza a la tutela de los estados que las toman como norma y absorben a los individuos anulando su personalidad y su capacidad de ejercer cualquier tipo de soberanía sobre sus vidas. Las ideologías rechazan todo lo que se pueda limitar a su concepción del mundo, y una vez aceptadas no pueden ser desplazadas sino por otras ideologías, al ser estas un sistema de creencias, como dije en palabras antecesoras, y no por otras ideas. Las ideologías teóricamente perfectas e irrefutables, en esto entre varias comillas, son sistemas que exigen militancia, patologizando al disidente o al contrario al encontrarlo peligroso para su instauración. Pues según sus pensadores, solo un enfermo se puede oponer a una sociedad ideal, como en la Revolución Francesa o la Rusia soviética, o como bien somos testigos con la censura en las redes sociales. A menudo los contrarios a estas, además de la patologización con fobias modernas como la transfobia, la homofobia o cualquier etiqueta política del enemigo histórico de turno, son susceptibles a la exclusión social y al recorte de subvenciones por parte del establishment impuesto por la modernidad. Y aunque la realidad se halla cada día más arraigada en una tecnocracia creciente, las ideologías se han hecho más necesarias que nunca por ser imprescindible la toma de la coerción del aparato público para su impostura sin objeciones. La educación y los medios de comunicación, cuanto más avanzados y sofisticados los últimos, son los instrumentos que se utilizan para su socialización. Palabras soft para camuflar las intenciones totalitarias de las que saben muy bien sus ideólogos, aquella masa amorfa y despreciable tendría reticencias de aceptar por carecer de la estatura intelectual suficiente. Para entender las bondades de cederles los designios de las sociedades que sin ellos estarían en el oscurantismo, la anomia y la ignorancia. En todo esto, por favor, dedúzcase mi ironía.
Para la presente y por ser insuficiente el tiempo que se me ha cedido para desarrollar cada una de las que se me ha pedido retratar, dejando en claro que los títulos me han sido impuestos sin que ello desarrolle una queja ni mucho menos de mi parte, me limitaré a tender una genealogía de los orígenes, acaso históricos, con algún péndulo en el retrato filosófico, acaso políticos cuando toque, advirtiéndoles, por supuesto, que mis esbozos estarán inspirados por la evidente sugestión de mis propias posturas, algo que considero legítimo dada la amplitud y la evidente contrariedad que profeso con muchas de ellas. Entonces, a manera de definición, voy a tocar lo siguiente, que es la definición, digamos, de turno, venida en un decálogo aceptado más o menos contemporáneamente, que quiere decir que las ideologías son, una ideología, mejor dicho, es un conjunto normativo de emociones, ideas, creencias colectivas que son compatibles entre sí, que están específicamente referidas a la conducta social humana. Es decir, una ideología no necesariamente tiene que tener una correspondencia con la realidad objetiva, ¿no? En este sentido, lo que se entiende contemporáneamente por las ideologías en su clasificación política, nos encontramos con los espectros de izquierda y derecha. No sé que esto le puede sonar particularmente odioso o vetusto, quizá pasado de moda a más de uno de ustedes, pero lo cierto es de que cabe distinguir las acepciones de conceptos y términos, ¿no? Los conceptos son construcciones de las realidades mediante las cuales el mundo se nos hace inteligible para la accesibilidad al razonamiento por parte de todos los seres humanos, en tanto solo los seres humanos tienen conceptos. Y los términos son las palabras que se usan para nombrar o esquematizar estos conceptos. Es por tanto que estas palabras pueden variar por la época y el desarrollo cultural, pero los conceptos permanecen invariables. Si bien los términos izquierda y derecha son de uso relativamente reciente, dado que fueron impuestos en el estudio de las ciencias políticas desde la Revolución Francesa, acuñados por el sector que tomaban asiento los revolucionarios y los conservadores, ¿no? Girondinos, jacobinos, etcétera, tomemos en cuenta de que dentro del sector de los conservadores no todos eran realistas, no todos eran partidarios del rey, pero tendría más o menos el mismo ente matriz que los acuñaba ideológicamente, ¿no? En realidad se refieren a la designación de las diferencias entre el realismo y el utopismo filosóficos, ¿no? Por cuanto estas diferencias existieron desde que el hombre caminó sobre la tierra e intentó dominarla mediante su entendimiento, es decir, no existe la posibilidad de salir de sus márgenes estrechos, ¿no? Siempre ha habido una lucha o una contraposición entre el realismo filosófico y las tendencias del realismo filosófico y quienes han opuesto sus ideas a lo que se considera como realismo objetivo, ¿verdad? La vigencia de los términos izquierda y derecha tienen plena preponderancia si se observa de manera simple la dicotomía encausada en los discursos políticos, que hasta hace algo más de 100 años está totalmente dominado por la izquierda. Fuera de los intentos infructuosos para revolucionar a manera moderna a los nombres intentando negar lo que estos intrínsecamente quieren tratar, hasta el momento no se han inventado o acuñado otras terminologías que engloben los conceptos de manera general. Sin embargo, no puede negarse que dentro de la misma vertiente filosófica, ya sea realista o utopista, existen posturas más o menos divergentes entre sí, haciendo que dentro de la fauna ideológica política sea más correcto hablar de izquierdas y derechas en plural, ¿no? En derechas en plural y izquierdas en plural. Perdón, izquierdas, sí, gracias. Bien. Daniel, ¿Sí? ¿podrías ampliar la imagen de tu PowerPoint, por favor? A ver. ¿Ahora les resulta mejor? ¿Podrías darle clic en habilitar edición y luego podrías ya compartir la pantalla completa? Dame un minuto, por favor.
Ahora sí, ¿no? ¿O no? Dejaste de compartir, Daniel. Qué pena. A ver. Disculpen, me llevo mal con la tecnología, no sé si podemos Ahora continuar. puedes apretar en vista previa y Ya, en vista previa. Disculpen, no sé cómo manejar esta cuestión, no es lo mío la tecnología. de donde está el botón de zoom para acercar a la pantalla al lado izquierdo, no, en la parte de abajo, inferior, en la inferior derecha ahí, al ladito, en el primer icono, Ah, ya, donde está el tipo pizarra. perfecto. Un segundito. Ahora sí, ¿no? Al lado del botón de menos al ladito. Esto. Sí, Ok, listo. muchas gracias. Bien, en todo caso, continuando, es necesario puntualizar que las ideologías que las clasificamos en este cuadro, creo que volví, ¿no? Al mismo problema. Sí, se salió. Pero puedes volver a darle el mismo icono y se va a volver ahora sí. Perdón. En todo caso, es necesario puntualizar que las clasificaciones que tenemos en estos dos cuadros que ustedes ven se van a poner, digamos, entre las posturas que retratan un realismo filosófico arraigado en los patrones culturales que ya teníamos antecederos a estos, y en la izquierda, pues los que intentan refutarlos, ¿verdad? En este sentido, lo que entendemos por derecha se va a consentir en el conservadurismo, el gobierno limitado, y, perdón, no sé por qué, disculpen, y ahora sí. Lo que se va a entender como el conservadurismo, arraigado en la tradición, digamos, historiográfica que tiene Occidente, y el liberalismo entendido como el gobierno limitado, ambos como posturas políticas, sino como realidades aparentes, ¿no? O como ideologías propiamente dichas, ¿sí? En todo caso, es necesario que hagamos un breve repaso por los orígenes de Occidente. En tanto, estas ideologías no se pueden entender luego de los márgenes de Occidente, ¿sí? O sea, no se puede hablar, por ejemplo, de un feminismo en el contexto aymara, no se puede hablar del liberalismo en la cultura india, por ejemplo, ¿sí? Todas estas ideologías van a tener su desarrollo a partir de lo que entendemos como Occidente cultural y filosóficamente, ¿no? Para hacer mejor los orígenes de Occidente, o mejor, para retratar los orígenes de Occidente, lo que vamos a poner en claro son las puntualizaciones de las culturas que lo anteceden en la prehistoria del mismo, ¿no? Que obviamente nos referimos a Grecia y Roma. En cuanto a Grecia, empezamos a tener el desarrollo historiográfico a partir de la expansión de la cultura griega, ¿sí? Como, digamos, la herencia de la lógica a partir de la expansión del imperio heleno por parte del mítico Alejandro Magno, ¿sí? Y posteriormente, a partir de los desarrollos que se tiene mediante la lógica aristotélica, ¿no? Que curiosamente Aristóteles era el educador de Alejandro en su juventud. Además de la matemática euclidiana en la lógica de las formas y la creciente afirmación de la verdad, o sea, la verdad como algo objetivo, como un hecho existente, ¿verdad?
Referente a la lógica de las formas, esto es bastante apreciable, por ejemplo, en el arte griego, en los capiteles, la afirmación de la verdad y de la existencia de la misma tiene la necesidad de materializarse en una armonía que tiene que ver con toda el desarrollo, digamos, de la concepción matemática de los griegos, ¿no? Que se puede plasmar a partir del arte. Posteriormente, otro punto que va a tomar Occidente como referencia es Roma, ¿no? Principalmente en la República, la organización republicana, que en sus puntos, digamos, más tangibles, vamos a ver que muchos de ellos persisten hasta ahora, como por ejemplo la conformación de las cámaras, ¿no? Algunas se siguen llamando igual dentro de todo Occidente, ¿no? Cámara baja, cámara alta, el Senado, etcétera, ¿no? A esto también se van a sumar los postulados que van a dar pie al derecho romano. Sí, en esto tenemos uno famoso de Cicerón, en el sentido de que solo es pueblo la unión de personas que comparten los mismos principios y por tanto el derecho y la gobernanza o el gobierno, en todo caso, atribuible a la organización republicana, solamente es alcanzable dentro del contexto de los pueblos que comparten un mismo origen, una misma historia, un mismo idioma y por lo tanto una misma cosmovisión, ¿no? Y tal vez lo más tangible es el derecho romano, con el sentido de justicia, en esa definición clásica de Ulpiniano, en el sentido de que la justicia intenta darle a cada quien lo que le corresponde, y la argumentación en derecho, ¿no? Finalmente, como tercer elemento, Occidente va a tomar el cristianismo como cosmovisión, el cristianismo que había ganado mucho espacio desde el año 33 hasta el año 300, instituyéndose, digamos, como una norma de convivencia social. Ustedes ya saben por lo mucho, digamos, la creciente conversión de los pueblos romanos, paganos, al cristianismo. Y como principales puntos vamos a tener que la fe es razonable, ¿sí? A los anteriores puntos tomados de Grecia y Roma, Grecia, la afirmación de la verdad, Roma, que la verdad se puede alcanzar, y aún más, ¿no? Con el cristianismo se le va a tomar el nombre, la verdad es Dios, el sinónimo de la verdad es Dios. Y con el desarrollo de esta filosofía se va a tener como primero que la fe es razonable, el hombre como criatura, esto como la herencia directa de Aristóteles, del tomismo aristotélico, de que la creación tiene un creador, ¿no? Utilizando esa correlación lógica, y obviamente el cristianismo como derecho constitutivo, en todo caso, en una herencia propiamente romana, ¿no? Entonces, hablar de la consolidación de la civilización cristiana tiene que ver ya, digamos, formalmente con estos nuestros afanes de ponerle fechas a todo, al afán típicamente occidental de dividir la historia en edades, de dividir la historia en periodos. Vamos a tener, digamos, como fecha de nacimiento, si se quiere, la instauración del Sacro Imperio Romano Germánico, sea ya por el año 800 más o menos, que va a tomar a la tradición cristiana como motor, ¿no? De la civilización, ¿sí? Por todo lo anterior dicho, ¿no? Y la afirmación de lo mismo, ¿no? Que de la verdad existe, que la verdad se puede alcanzar, que hay una verdad objetiva, que las cosas no son relativas y que tienen un nombre, y bueno, todo el desarrollo histórico que conocemos, ¿no? Las cruzadas y el desarrollo de la matemática infinito decimal, que se va a expresar, por ejemplo, en el arte de las catedrales, ¿no? Las catedrales son matemática petrificada, si se quiere. Bueno, como otro elemento vamos a tener el liberalismo clásico como una postura de gobierno limitado y no como una ideología propiamente hablando, ¿no? Esta postura de gobierno limitado va a reducir al gobierno o va a intentar reducir al gobierno a sus funciones que se manifiestan intrínsecas, ¿no? Con la seguridad, con el manejo coercitivo de la fuerza por parte del Estado, las obras públicas y la administración de justicia, el respeto a la propiedad privada de manera obvia, el libre mercado y comercio y la libertad de contratación, ¿no? Entre estos puntos, quienes van a destacar con sendas obras al respecto, van a ser Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, Hamilton con el ánimo de querer devolver al gobierno a sus funciones
principales, Edmundo Burke, ¿no? Que va a tener mucha preponderancia intelectual sobre la raigambre tradicional que tiene Occidente. Sí, y a estos habrá que añadirles otros, ¿no? Más contemporáneos, como el doctor Fisher en los Estados Unidos, que muy bien él retrata de que estas tres condiciones intrínsecas del ser humano, que serían la libertad, la propiedad y la vida, no tendrían otro motor que no sea la tradición, en cuanto el contexto occidental, como vimos anteriormente, serían los que propugnan estas ideas filosóficas ulteriores, ¿no? En plena, digamos, oposición a lo que tendrían, por ejemplo, otro tipo de liberales más contemporáneos, que sí tienen un sistema propiamente ideológico como tal, como es, por ejemplo, el anarcocapitalismo rothbardiano, precisamente porque recaen en utopías, no en realidades, por eso es de que se llaman ideologías, ¿no? Sí, y obviamente estos tres van a tener como motor llevadero el conservadurismo, que básicamente va a tener una raigambre en la tradición, la moral y la historia, ¿no? Contemporáneamente podemos citar, digamos, a Lord Chesterton, al recientemente fallecido Roger Scruton, que van a tener mucha influencia respecto a la teorización del conservadurismo, en cuanto el conservadurismo intenta afianzar, digamos, estos valores típicamente germánicos, ¿no? Como el honor, la noción del héroe, por ejemplo, ¿sí? Y el romanticismo arraigado a las costumbres históricas, ¿no? Ahora sí entramos a lo que sí vamos a concebir propiamente hablando como ideologías, que son principalmente las teorías de izquierda, ¿no? Vale aclarar que dentro del desarrollo de Occidente, el desarrollo histórico de Occidente, si se toma una morfología, con morfología me refiero a de que todas las civilizaciones tendrían un nacimiento, un periodo de crecimiento, de expansión, una madurez y un evidente declive. Según el filósofo alemán Oswald Spengler, el nacimiento de las ideologías propiamente dichas estarían enclaustradas, digamos, ya en la post-expansión de Occidente, o sea, es decir, luego de que los occidentales salen de Europa a fundar colonias, los españoles, por ejemplo, directamente en una correlación con nuestra cultura, ¿no? Las colonias en el África, por ejemplo, en América del Norte, etcétera, etcétera, posteriores a este periodo de desarrollo expansivo, entrarían en una fase de intelectualismo, digamos, laxo, ¿no? Donde ya, según Spengler, se estaría entrando a una etapa de, digamos, posmadurez, digamos, una especie de senectud prematura, en cuanto va a tener su génesis con la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Francesa, a menudo tildada como la Revolución de la Luz, la Revolución de la Razón, etcétera, etcétera, por sus acólitos o por quienes han tenido relación ideológica e intelectual directa con los postulados de la Revolución Francesa, a menudo se yergue como la cuna de aquellos mitos en contraposición al antiguo, ¿no? La Revolución Francesa, dentro de sus ideólogos, por ejemplo, va a intentar revivir varios sofismas que ya habían sido tumbados desde la antigüedad. Muchos de ellos, por ejemplo, van a recaer en el aspecto de que lo único conocible, lo único real, lo único tangible es todo lo que se puede ver, o mejor dicho, todo lo real es todo lo tangible, y todo lo real sería lo medible a través de la ciencia, cayendo en una especie de fe en la ciencia, en un cientificismo, ¿sí? Y en errores pueriles, ¿no? En errores infantiles, como por ejemplo los del señor Descartes, que va a afirmar que todo o Kant también en este sentido, que van a afirmar que todo lo medible es todo lo que la ciencia puede conocer, o sea, todo lo que la ciencia puede medir. En todo caso, para Descartes, por ejemplo, hablar de cosas como el alma sería una completa ridiculez, ¿no?
tomando en cuenta o echando por tierra, por ejemplo, cuestiones que se habían desarrollado ya desde la antigüedad con Santo Tomás, hermanadas con el tomismo, perdón, el tomismo de Santo Tomás hermanado con la lógica aristotélica, la metafísica aristotélica, por ejemplo, en el sentido de negar esto, no solamente la realidad es lo que existe y la realidad es todo lo que se puede medir a través de la ciencia, ¿no? En este sentido, para los intelectuales de la Revolución Francesa, el decapitar al rey no se yergue, digamos, solamente como la necesidad de materializar políticamente sus acciones, ¿no? O sus pensamientos, de llevarlas a la práctica política, sino que al decapitar al rey se estaba decapitando a la postura de Dios, y como vimos antes, ¿no? Lo que Occidente tomaba como verdad absoluta, como verdad irrefutable, se convertía en una necesidad para ellos porque, bueno, si se está intentando, digamos, cambiar el foco de conocimiento, la verdad hasta ese momento afirmada se convertía en algo molesto, ¿no? En esto vale aclarar que el ensañamiento de los revolucionarios franceses, principalmente con la Iglesia Católica, ha sido muy palpable, ¿no? En París existían más de 300 iglesias, hoy existen un poco más de 30, me imagino, y ahí se puede notar, ¿no? El ensañamiento intelectual que se había tenido contra la cosmovisión cristiana como tal. Ahí van a ser el liberalismo francés, que es diferente del liberalismo clásico. Ya había puesto en claro la diferencia entre el liberalismo como una postura y el liberalismo francés como una ideología, ¿no? El liberalismo francés se refiere precisamente a, en los términos románticos que diría Marat, liberarse de las cadenas que había tenido la religión cristiana hasta ese momento y tener un conjunto de ideas disparatadas, ¿no? Como la que sostendría el señor Rousseau, de que el hombre en estado salvaje era un hombre bueno, era naturalmente bueno y era algo a rescatar, ¿verdad? Y bueno, esta revolución sería impulsada por intelectuales, por universitarios, por abogados. Me refiero a ese intelectual acartonado, ¿no? Ese intelectual que siente la necesidad de modificar la realidad a partir de sus ideas, ¿sí? Como heredero principal de la Revolución Francesa, sin duda, está el marxismo, ¿no? Marx, en sus cuadernos escritos en su juventud, precisamente en París, en Bruselas, había tomado muchos elementos de la filosofía de Rousseau, por ejemplo, en lo que yo mencionaba, ¿no? En tomar el estado natural del hombre, o lo que Rousseau concebía como el estado natural del hombre, esto entre paréntesis, eh, volviendo a tomar a Aristóteles, que creo que es la mente genitora del realismo. Aristóteles sostenía de que el hombre en sociedad eh, era una, o mejor dicho, la vida del hombre en sociedad era una necesidad intrínseca del ser humano, ¿no? Fuera de ella, o es una bestia o es un dios, sostenía Aristóteles. Bien, Rousseau dice que, bueno, el estado bestial del hombre es algo bueno y que la sociedad lo va a corromper, ¿no? Bueno, Marx va a tomar estos elementos en el sentido de la necesidad de volver al clan. Esto se va a ver complementado por una obra que publica Friedrich Engels titulado El origen del Estado y la propiedad privada, en donde ellos muy bien identifican el desarrollo económico del capitalismo con la conformación de la familia tradicional, ¿sí? Y he ahí la necesidad de la destrucción progresiva de la familia, volviéndola al clan, volviéndola al punto, digamos, inicial que concebía Rousseau como un estado bueno, ¿no? Posteriormente va a publicar una obra de pseudoanálisis económico que titula El Capital, donde se tiene una serie de puntos desarrollados para conseguir la revolución, ¿no? Obviamente, Marx, en uno de los tantos errores conceptuales que tiene, sostenía que la revolución se iba a dar indefectiblemente por la necesidad del proletariado de rebelarse o de liberarse de sus cadenas, como él románticamente decía, ¿sí? Mediante la revolución.
¿sí? Luego de la revolución venía la instauración del socialismo mediante una gobernanza, que es un término típicamente de izquierda, puesto o graficado en un panfleto que titula el Manifiesto Comunista, ¿no? Que consta de 10 puntos, sí, para luego instaurar el estado final, que es el comunismo, ¿no? Bueno, vale decir que entre los puntos más relevantes que contiene el Manifiesto Comunista está, por ejemplo, el monopolio de la educación estatal, algo que ven totalmente necesario Marx y Engels para instaurar la cosmovisión socialista de la vida, a lo que no nos sonará muy ajeno si es que vemos que actualmente casi todos los estados tienen a la educación como un deber estatal, ¿verdad? Y como dije antes, ¿no? Esto era una herencia directa de la Revolución Francesa en el sentido del cientificismo como el motor filosófico que se llevaría a cabo, ¿no? En ese pensamiento del hombre ideal. Posteriormente, el hombre, como veríamos a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y bueno, con los resabios que tenemos hasta nuestros días, tendría múltiples fallas que dejarían, digamos, en vacío los postulados nacidos de la Revolución Francesa hasta Marx, ¿verdad? A esto vale hacer una pequeña mirada por el contexto en donde se desarrolla, que es el siglo XIX, teniendo las guerras napoleónicas, por ejemplo, con las guerras franco-prusianas, unas guerras de límites que más o menos tienen su fin por el año 1814, que coincide con la caída de España. Recordemos que en una crisis famosa, Napoleón llega a poner a su hermano como rey de España, lo que deriva en una crisis que al final se termina materializando en las independencias de los estados nacientes que pertenecían al Imperio Español, ¿no? La Revolución Americana junto con esto. Y bueno, se tiene un contexto de la Europa en conflicto, ¿verdad? Más o menos luego de la muerte de Marx, se tendría una especie de paz, lo que se llega a conocer como un periodo de la paz armada, una paz en donde los estados europeos tendrían alianzas entre sí, pero siempre con la posibilidad o con el fantasma de desatar una guerra generalizada. A esto, a manera de comentario, si ustedes ven, digamos, la literatura de la época, se me ocurre, por ejemplo, Agatha Christie o qué sé yo, Sir Arthur Conan Doyle, se verá de que alrededor de la visión del hombre común europeo de aquel tiempo, sí existía la posibilidad latente de una guerra generalizada, ¿no? Esto era algo que todos lo tenían muy presente, lo que no se sabía era el momento exacto de su estallido, ¿no? Finalmente, el fantasma se materializaría con el estallido de la Primera Guerra Mundial, una de las guerras más mortíferas de la historia, que culminaría con la firma del Tratado de Versalles, en donde cabe resaltar que los intelectuales dominantes de las aristocracias europeas, que son quienes suscriben este tratado, insertan muchos puntos contenidos en el manifiesto comunista dentro de los artículos contenidos en el mismo, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la creación de la OIT, ¿verdad? La famosa leyenda de la puñalada por la espalda creciente en el país que había perdido, en Alemania, que se refiere sobre todo a que durante el desarrollo de la guerra, y esto es comprobable, conforme había estallado una revolución de corte comunista cortando el flujo de municiones al frente alemán de las fábricas que estaban en manos de lo que ahora conocemos como sindicatos que tenían muchos de ellos como líderes a gente de origen judío, que había derivado indefectiblemente en la leyenda de la puñalada por la espalda, ¿no? Esto, a manera de comentario, cabe decir y resaltar de que la aversión a los judíos en Europa no era algo novedoso. De hecho, desde más o menos mitades de la expansión europea hacia América,
ya se había expulsado de varios países de Europa a los judíos. De hecho, Martín Lutero tiene un libro bastante desconocido que titula Sobre los judíos y sus mentiras, que perfectamente nos puede retratar la versión que se tenía de los judíos en cuanto se concebía a un pueblo que jamás se asimilaba a los países donde estaban, que se coaligaba internacionalmente. Sobre esto hay una referencia bastante formal con respecto a 1871, ¿no? Con el Congreso Sionista en Londres, presidido por Theodor Herzl. Y aparte el creciente revanchismo alemán, tengamos en cuenta de que Alemania se rendía en la Primera Guerra Mundial en suelo francés, es decir, ganando la guerra, y que de no haber sido por el estallido de esta revolución que termina tumbando al Kaiser, de repente estaríamos hablando de una victoria alemana, ¿no? Paralelamente a esto, en 1916, como ustedes saben, estalla la Revolución Rusa, de claros tintes anticristianos, ¿no? Con la muerte del zar, la persecución de cristianos, también de judíos a lo largo de la Unión Soviética, de la naciente Unión Soviética. Vale decir de que en el derrocamiento del zar no era propiamente la ala bolchevique quien lo había propugnado, ¿no? En realidad, los bolcheviques dan un golpe de Estado a un gobierno, digamos, entre varias comillas, democrático, si es que se puede denominar así, digamos, haciendo un paralelismo un poco grotesco con lo que había pasado en la Revolución Francesa, ¿no? Donde a título de libertad se había desatado una era del terror. Bueno, si tenemos esa concepción de la historia cíclica, algo más o menos de eso se repetía en la Unión Soviética, ¿no? Obviamente, junto con la Revolución Rusa, existía el temor en todas las clases medias europeas del fantasma del comunismo, en cuanto ya se convertía en una ideología amenazante, y sobre todo porque no era desconocidas las noticias que venían desde la Unión Soviética, ¿no? A esto, en América nosotros tenemos ya una revolución socialista con un gobierno propiamente instaurado en México, que va a derivar en lo que decía, ¿no? Lo que se ha convertido en casi una regla por parte de los gobiernos socialistas, que es la persecución a los sectores confesionales, principalmente como es en Occidente, los sectores cristianos, ¿no? Esto va a derivar en una resistencia bastante feraz, conmovedora, diría yo, de parte de, sobre todo los indígenas que confesaban una fe católica en México. De ahí tal vez se pueda presumir que hasta nuestros días México sea una nación tremendamente católica, que se conoce como la Revolución Cristera. Sí, de hecho, se empiezan a revelar en masa los estratos, digamos, confesionales, debido a que se había prohibido ir a misas, por ejemplo, ¿no? Esa es la gota que rebalsa el vaso. Sí. En medio de este contexto, previa a la Segunda Guerra Mundial, y como muestra clara de que los sectores comunistas tenían entre ceja y ceja la toma de poder de los estados europeos a manera de tener ese sueño, de materializar, mejor dicho, ese sueño de Marx, de instaurar el socialismo y el comunismo a nivel internacional. Cabe decir de que el comunismo tiene un tremendo desprecio por las realidades nacionales y es de carácter internacionalista propiamente. Vamos a tener la Guerra Civil Española, ¿no? En donde, haciendo mías las palabras del historiador inglés Stanley Payne, media España se negaba a perecer. Los comunistas españoles se habían llevado a la peor chusma de Europa a matar españoles. Antes del estallido de la guerra, por ejemplo, se contabilizan cerca de 50,000 muertos del clero, entre monjas y curas, asesinados cruelmente por confesar su fe, ¿no? Como ya vimos anteriormente, para los afanes intelectuales del marxismo, sobre todo la fe, en cuanto se contrapone precisamente a ella diametralmente, porque como vimos, ya el utopismo es negador de las realidades, de la realidad objetiva, en cuanto el cristianismo se atribuía el monopolio de la realidad objetiva. Terminar con las confesiones de fe
sobre todo del cristianismo, es pues una tarea principal en la agenda, ¿no? Se desarrolla la Guerra Civil Española, bueno, llegan a imponerse los estados nacionales al mando del general Franco, pero la semilla ya estaba, digamos, sembrada desde antes de la Primera Guerra Mundial. Era muy evidente el crecimiento de los nacionalismos europeos que van a derivar en en sugestiones ideológicas totalmente, digamos, nuevas, que van a compartir ciertos rasgos en sí, como por ejemplo la planificación económica, esto concibiendo de que los regímenes fascistas se concebían en un estado de guerra permanente, por tanto era necesario el control de la economía de parte de estos estados, de la economía planificada en las importaciones, exportaciones, etcétera, una creciente afirmación de un pasado glorioso, que en el caso de Italia con Mussolini sería pues el Imperio Romano. En el caso de Alemania se tendría al Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo, o como algún otro sector sostenía que era el general Blücher, ¿no? En la batalla de Waterloo, que había terminado por tumbar, digamos, los resabios de la Revolución Francesa. Sí, sin embargo, nacionalsocialismo y fascismo van a tener algunas diferencias, ¿no? El nacionalsocialismo se va a nutrir mucho de, digamos, un culto pseudo religioso que tiene raigambre en las costumbres paganas que antecedían al cristianismo. De hecho, eso es lo que comparte con su primo hermano, el comunismo, ¿no? En la versión al cristianismo. Y, bueno, una afirmación de la raza, ¿no? De la raza como origen nacional, o de la nación como origen de la raza, como se quiere entender. Finalmente, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de los marxistas de Occidente y del este de Europa, se va a tener una nueva confluxión en tanto a la intelectualidad que había ido ganando campo en las universidades y en los ámbitos de conocimiento, ¿no? A esto cabe retratar un libro bastante interesante del señor G, francés él, titulado Los Maestros de la Sospecha, en el sentido de que la sospecha de la verdad, de todo lo que se había concebido como verdad desde la Revolución Francesa, va a tener como máximos exponentes a tres personas, ¿no? Marx con la afirmación de que la economía era la clave para llenar el vacío que había dejado el cristianismo, Freud reduciendo al ser humano a meras pulsiones sexuales, ¿sí? Y Nietzsche que, digamos, reducía a la mera voluntad de vivir, a la mera voluntad de ser, aquello que para él no tenía sentido, ¿no? Digamos que la vida es un sinsentido y que se resume simplemente al sentido que uno mediante la voluntad le quiera dar. Aquello se va a constituir, digamos, en base de las posturas posmodernas, que en realidad las posturas posmodernas van a derivar en algo más, más tangible, que es la posverdad, ¿sí? En cuanto, sobre todo, la voluntad se va a constituir en el eje para explicar el resto de las ideologías que van a venir. Por ejemplo, si uno toma, por ejemplo, la ideología queer, por tomar algún término aleatoriamente, se va a dar cuenta que la autodefinición, que la autopercepción radica meramente en la voluntad de ser, ¿no? En una interpretación, digamos, amplia que puede dar el nihilismo propiamente nietzscheano. Y como dije en la presentación, bueno, esto va a ser una derivación meramente intelectual, ¿no? Los intelectuales, en un título famoso de un libro de Paul Johnson, los intelectuales se van a convertir en una especie de gurú que va a reemplazar al sacerdote, en cuanto el intelectual se siente con la necesidad de dictar las normas morales y políticas a toda la masa de tristes mortales que seríamos nosotros, ¿no? El intelectual va a tener como algún rasgo, primero la soberbia, segundo el afán de fama, de dinero, de subvenciones en todo caso,
sobre todo teniendo en cuenta de que el poderoso, el que ostenta, digamos, la plutocracia, el capital financiero, va a tenerse que, y por tanto el que modernamente es el que puede acceder al poder, va a tenerse que rendir a las aspiraciones intelectuales, ¿no? Sí, en cuanto a los sistemas que ellos piensan, consideramos de que, como dije anteriormente, las ideologías son sistemas cerrados que se convierten en brújulas que nos explican la realidad y los intelectuales van a tener, digamos, demasiada avidez en justificar su, su, sus ideologías, ¿no? Si es de que el hombre no se ajusta a sus ideologías, pues por tanto lo que está mal es el hombre, porque la ideología es perfecta, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, una frase que expresó el general Gorbachev en la perestroika cuando se le había mencionado que tristemente aquel ideal bello de igualdad y de un estado perfecto, ideal, había fracasado. Bueno, fríamente él decía, lo que ha fracasado no es la idea, sino es el hombre, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros, dentro de la cabeza del intelectual, tendríamos que concebir de que de verdad ellos no tienen ningún problema en prescindir del hombre o de cuanto sea, ¿no? Ahí está el récord del marxismo en 150 millones de muertos, por cuanto más se justifica el crimen si no es con el inocente, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que desde la Revolución Francesa lo que se quiere cambiar es la antropología. Sí, es una revolución antropológica en el fondo, ¿no? Que quiere cambiar la esencia misma del ser humano a partir de esa dialéctica hegeliana que, como vimos con Marx, la manera de llevar a cabo esa dialéctica tiene que ser necesariamente violenta. De hecho, Lenin, en una de las tantas relecturas que tuvo el marxismo a lo largo del siglo XX, va a sostener de que, bueno, estos cambios no era como postulaba Marx, ¿no? Que la revolución se iba a dar por sí sola, sino de que había que provocarla, porque, bueno, tengamos en cuenta de que sobre todo en ese tiempo un obrero que estaba trabajando 16 horas al día no tenía mucho tiempo para pensar en la revolución, ¿sí? Sino que había que impulsarlo, había que darle un empujón, y ese empujón necesariamente tenía que venir de los intelectuales, y sobre todo tomando en cuenta la concepción misma de la revolución rusa, que es por tanto el Estado formado a través de la ideología por antonomasia, ¿no? A la manera de la Revolución Francesa, quienes propugnan la Revolución Rusa, pues son los hijos de los aristócratas, universitarios, gente culta, gente instruida, ¿sí? Que precisamente en sus afanes idealistas son los que ven la necesidad de cambiar todo lo que se había tenido, ¿no? Y bueno, si Marx hubiera visto la Revolución Rusa, seguramente hubiera repensado muchas de sus posturas, dado de que el factor, el principal de la ecuación, que era la existencia del proletariado, de un estado, de un estamento obrero, ¿sí? En la Rusia soviética apenas existía, ¿no? Que era un estado de campesinos, ¿sí? Bueno, los intelectuales a partir de estos tres elementos son los que a lo largo del siglo XX, repito, intentando cambiar la morfología del ser humano, la antropología, van a, bueno, ser los entes genitores de todos estos pensamientos contemporáneos que tenemos, ¿no? Llámese feminismo, animalismo, medioambientalismo, etc. Si hay que hablar de quién representa al intelectual como tal, seguramente el más representativo de ellos sería Antonio Gramsci, ¿no? Tomemos en cuenta de que sin Gramsci, Marx estaría muerto. El marxismo sería una ideología más que hubiera pasado tristemente a lo largo de la historia debido a sus múltiples errores en sus predicciones, en ese intento de Marx de jugar a futurólogo. Bueno, quien le da plena vigencia nuevamente es Antonio Gramsci, teniendo la necesidad de cambiar los postulados de la marxistas que hasta ese momento tomaban como eje revolucionario la infraestructura, o sea, las relaciones económicas, ¿sí?
Gramsci va a repensar la estrategia marxista y, bueno, va a decir que la instauración en realidad del marxismo tiene que ser progresiva y en realidad viene con el afán de vencer la moral, ¿no? Y para vencer la moral, en lo que habría que meterse es en los ejes comunicacionales, en los generadores de opinión. Volviendo a tomar como referencia la Revolución Francesa, vale decir que muchos de los pensadores de la Revolución Francesa no eran pensadores disciplinarios como tal, sino de ahí viene de hecho la palabra enciclopedia, ¿no? Eran tipos que, según ellos, tenían multiformación, ¿no? O sea, picaban un poco de todo, eran, digamos, periodistas de la época, que a su vez generaban la opinión que posteriormente se traduce en la Revolución Francesa. Muchos de ellos ni siquiera la llegan a ver, ¿sí? Vale la analogía con Antonio Gramsci porque él no era un pensador de rigor, no era un profesional de la intelectualidad en cuanto se concibe, digamos, un profesional intelectual sistemático que utiliza la lógica para pensar, como es, digamos, un abogado o un filósofo, perdón. ¿Sí? Gramsci era un intelectual y muy conocedor del poder de la comunicación. Lo que dice es de que habría que meterse, digamos, en los medios de comunicación, en la literatura, el clero, muy importante, infiltrarse en el clero, algo de lo que somos testigos todos nosotros con la impostura de la teología de la liberación, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica. Sí, y van a ser pues métodos que van a tomar muy en cuenta los pensadores del Instituto de Investigación Social, ¿no? Coloquialmente conocido como la Escuela de Frankfurt. Sí, George Lukács, Adorno, qué sé yo, ¿no? Por nombrar algunos, que a su manera y multidisciplinariamente, Herbert Marcuse, muy importante, que a su manera y multidisciplinariamente van a tomar, digamos, estos métodos para instaurar lo que se quiere a ulterior, que es la revolución marxista, ¿no? Ellos no reniegan del marxismo clásico en cuanto lo ven como el motor para precisamente instaurar sus postulados dentro de la cultura pop, digamos esto entre varias comillas, ¿no? Porque tengamos en cuenta de que el intelectual tiene que dedicarse a la tarea propiamente intelectual, es decir, hay alguien que le tiene que dar una subvención. Y esto, digamos, no es ajeno, ¿no? Marx tenía su mecenas, que era su socio intelectual Engels, ¿sí? Quien le costeaba todo el modo de vida que tenía, ¿no? Para que ellos se dediquen a sus anchas a pensar y repensar la revolución. Posteriormente, para ir terminando, vamos a tener como motor de todo esto el nihilismo filosófico, ¿no? Es el fundamento como tal del posmodernismo. Sí, el nihilismo en cuanto esboza un sinsentido de la vida, si no es el que cada quien le quiera dar, y que va a decaer en la desesperanza si es que no se tiene mucho ese sentido, ¿no? La frase famosa de Nietzsche en Dios ha muerto, y el famoso triunfo de la voluntad, va a recaer, digamos, en una soberbia ante la vida, ¿no? Y de hecho eso se refiere al superhombre. Sin embargo, cabe decir de que el nihilismo, digamos, en esa manera rockstar de vivir, vive rápido, muere joven, por ejemplo, que es una frase bastante naciente en las estrellas de rock, por ejemplo, es invivible, ¿no? Muchos de los nihilistas, incluso de los académicos, terminaron pegándose un tiro, ¿no? Nietzsche termina loco, otro ejemplo es el Cioran, bastante de los pensadores nihilistas terminaron, digamos, terriblemente mal. Foucault, por ejemplo, intentó suicidarse múltiples veces, pero el nihilismo, en cuanto a la afirmación de la voluntad misma como eje de la mirada del mundo, va a ser sin duda la piedra angular del posmodernismo, lo que concebimos como posverdad, ¿no? Y bueno, contemporáneamente vamos a tener la decadencia de Occidente. Este no es un título mío, sí, sino es sacado de una obra monumental que se la recomiendo del filósofo alemán Oswald Spengler, quien concibe precisamente a Occidente como un eje, perdón, a partir de un eje, de un ente viviente, ¿no? Como
las civilizaciones que nacen, que crecen, que se expanden, que tienen una etapa de madurez y que posteriormente de manera indefectible tienen que decaer para posteriormente desaparecer, ¿no? Spengler escribe este libro al término de la Primera Guerra Mundial, en 1918, ¿sí? Y ya para estas épocas él sostenía de que Occidente se iba a encontrar agonizando, ¿verdad? Y como derivación fundamental de las teorías postmodernas, nosotros tenemos, por ejemplo, un auge de la misantropía, que se puede ver, por ejemplo, en la petición del aborto como una petición redimidora de los sectores que la demandan, ¿sí? A manera de venganza, digamos, contra el patriarcado, contra el padre que se concibe abandonador, ¿sí? La política contra el individuo, ¿no? En el estado de caos tiene que ser el Estado el que se atribuya todos los ejes, digamos, de gobernanza, de designios de la vida del individuo, aún a costa de coartarle sus libertades y derechos personales, y el culto a la estupidez. Esto está totalmente palpable, aunque no lo queramos percibir, por ejemplo, en las series de televisión de los 90, ¿no? Donde se hacía nomás un culto, digamos, a la ignorancia. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica teníamos los shows a la Tinelli, ¿sí? Totalmente carentes de contenido, del rellenar, digamos, el contenido televisivo por rellenarlo con cualquier cuestión, ¿no? En todo caso, al hablar de la posverdad, lo que nosotros tenemos es la necesidad de modificar las coherencias que se habían desarrollado en Occidente hasta la afirmación de la verdad misma y la echada por bajo total que se tiene de estas, ¿no? En este sentido y en manera de conclusión vale decir de que el Verbo aclaró de que sí había una verdad y dijo aún más: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Bueno, para no cansarlos quisiera concluir aquí. Muchas gracias. Gracias. Los que deseen hacer preguntas pueden escribirlas para que así Daniel pueda responderlas. Alan Mogro tiene alguna pregunta para que así pueda habilitar su micrófono y pueda hacerla. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se le puede escuchar muy bien. Muy agradecido, la verdad, muy interesante. Se puede decir la videoconferencia. Una consulta, por favor, si nos puede ayudar a profundizar un poco el tema de los partidos políticos en cuanto refiere a los partidos de izquierda y derecha. ¿Cómo es que nació esa situación y cómo está hoy en día? Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, los términos izquierda y derecha son relativamente nuevos, provienen de la Revolución Francesa. En cuanto los revolucionarios utopistas franceses ocupaban el lado izquierdo del foro, ¿no? Y los realistas, no en el sentido de partidarios de la corona, sino de realistas filosóficos, ocupaban el lado derecho de la sala, ¿no? Si bien estos términos, digamos, simplemente servirían para retratarnos un poco el espectro político, vuelvo a hacer énfasis en la diferencia que tienen términos y conceptos, ¿no? Los conceptos son invariables, los conceptos son cuestiones que nos hacen explicables la realidad, y estos existen prácticamente desde siempre. Por ejemplo, en la Grecia clásica, la afirmación, digamos, de derecha, si se quiere,
sería el realismo aristotélico, ¿sí? En cuanto a la lógica que supone, digamos, el razonamiento de la verdad o de la realidad, ¿sí? A partir de ahí es donde nace el concepto de verdad. Y curiosamente, digamos, esta figura hermanada al último punto respecto a la intelectualidad, que siempre ha existido también, un buen representante sería su maestro Platón, que de hecho tiene una obra bastante gráfica, digamos, sobre esto, en el sentido de que tienen los pensadores de la necesidad de dictarle las normas a la sociedad, que se llama la República. Posteriormente Platón se da cuenta que era un desastre, ¿no? Y reniega mucho de su obra al final de sus días, ¿sí? Pero he ahí, digamos, la clasificación de izquierda y derecha, ¿no? Platón, que sería el antecedente, digamos, más visible en la antigüedad, tiene como eje el idealismo. Y bueno, el idealismo como tal tiene esta necesidad de propugnar esa sociedad ideal, y por eso es que es una utopía, porque no es realizable, porque no se correlaciona con la realidad. Y en cuanto a los espectros de los partidos políticos, pues los partidos políticos de izquierda son los que precisamente ahondan en estas utopías, ¿no? Son los partidos que hablan, por ejemplo, de igualdad, de justicia social, sea lo que esto se refiere. O sea, básicamente si a todos les preguntamos qué es la justicia social, cada quien va a tener una definición diferente del otro, ¿no? Sí, eso básicamente. Daniel, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué podrías mencionarnos en base a todo lo expuesto respecto a los protocolos de los sabios de Sion? He notado que se lo ha mencionado o hasta citado desde enfoques muy contrarios. Bueno, los protocolos de los sabios de Sion para mí sería una obra especulativa. Sin embargo, algo que sí es real es la concepción, digamos, desde siempre de los judíos como una población extraeuropea, ¿no? Como una población extranjera que a partir de su religión habían intentado tejer o fomentar ciertas ideologías políticas al respecto, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tomamos los orígenes de toda la intelectualidad socialista, comunista, vamos a encontrar de que los referentes máximos, en su mayoría, Bakunin, Trotsky, el mismo Marx, tienen origen judío, ¿sí? Y aparte también está el descubrimiento del Talmud por parte de los cristianos en Europa, ¿no? El Talmud es un libro que se había escrito alevosamente para combatir el cristianismo, ¿sí? O sea, el fin del Talmud es combatir el cristianismo. Y bueno, a estos otros aspectos como la aglutinación de dinero por parte de los judíos, que sí adquieren mucho poder con su riqueza en la Edad Media, en cuanto los cristianos no estaban obligados a prestarles dinero con interés, ¿sí? O mejor dicho, los cristianos estaban obligados por las coronas, cada vez que prestaban dinero, a hacerlo sin interés. Y obviamente, como los judíos no son cristianos, ellos sí prestaban dinero con intereses. De ahí viene, digamos, la caracterización clásica del judío, de ese judío que metía dinero en una media y lo guardaba debajo del colchón, ¿no? Sí, Henry Ford también tiene un libro bastante gráfico sobre esto que se llama El Judío Internacional. Pero yo retrataría, digamos, los protocolos de los sabios de Sion como una obra especulativa, aun en cuanto, digamos, tengan ciertos indicios de tales cosas, ¿no? Y que, bueno, contemporáneamente sirven para justificar en muchos casos un antisemitismo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Gracias. Acá Melissa García tiene la siguiente pregunta. Según su punto de vista por todo lo expuesto, ¿cuál de todas las ideologías expuestas cree que es la que fue más dura con la fe cristiana? Y si cree que en la actualidad estamos viviendo una nueva ola ideológica. Gracias. Bueno, comenzando por el final, ahora más que nunca las ideologías son imprescindibles, ¿no? Ahora más que nunca las ideologías
digamos, tienen plena vigencia y por lo tanto los intelectuales son los que se yerguen como las figuras más importantes de la actualidad. Y bueno, lo vivimos todos los días, ¿no? Un historiador israelí contemporáneo, Yuval Noah Harari, tiene un libro que se llama Homo Deus, en cuanto esto ya sería incluso la superación de la posverdad, en cuanto se postula la gobernanza de la tecnocracia, que, bueno, en muchos casos ya lo vemos demasiado claro, ¿no? Como por ejemplo las nuevas normas de las redes sociales que nos piden pleno acceso a nuestras informaciones, ¿sí? Y la utilización de estas tecnologías por parte de algunos gobiernos como el chino, ¿no? Bueno, yo creo que tiene plena preponderancia. Históricamente habría que hablar de la modernidad en todo caso y de las ideologías, como dije, ¿no? Las ideologías que todas son de izquierda, que se van a oponer directamente al cristianismo. Miren, para instaurar la revolución lo que hay que hacer es literalmente minar las bases que hacen a la sociedad, a la civilización. Y en el caso de Occidente, bueno, es el cristianismo como tal. Históricamente hablando, me aventuro a decir que es el comunismo, con su historial de 150 millones de muertos, que ha perseguido alevosamente a los cristianos alrededor de Europa, ¿no? En la China hasta ahora se siguen persiguiendo cristianos, pero si se quiere, digamos, tomar en cuenta como algo que nos da cierta luz de esperanza, a la manera de Roma, cuando se perseguía a cristianos, la persecución lo único que hace en el fondo es, digamos, reafirmar la fe de las personas o la convicción en la fe de las personas, ¿no? De hecho, casi toda Roma se convierte mediante el testimonio de los cristianos que, siendo perseguidos, terminaban aceptando sus inmolaciones con mucha hidalguía, ¿no? Y bueno, el comunismo es pleno testimonio de eso en la China, donde actualmente hay más personas que se denominan a sí mismas cristianas que en Europa, ¿no? En la China hay casi 500 millones de cristianos autodenominados, que es casi el total de la población europea, y actualmente en los países asiáticos es la religión que más puntea en el crecimiento, ¿no? Walter Gutiérrez Negrete hizo la siguiente pregunta. ¿De qué manera la cosmovisión podría influenciar en la política de hoy en día? ¿Y cuál sería la posición del cristiano ante esta realidad? Bueno, la cosmovisión en realidad es lo que es el eje primordial de todo comportamiento humano, ¿no? Lo que hace que nosotros nos comportemos de cierta manera, que tengamos ciertas costumbres ante la vida, es precisamente el profesar una cosmovisión, sea cual sea esta, ¿sí? Y yo creo que la postura de los partidos cristianos, primero que nada, sería tomar el cristianismo bueno, el libro de referencia que tiene, que es la Biblia, como un texto propiamente político, ¿sí? Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Deuteronomio, queremos en cuenta de que la Biblia, bueno, tiene reglas políticas de convivencia, ¿no? De hecho, eso es lo que en algún punto yo mencionaba, que en Occidente se había constituido como genitor de derecho, o sea, el cristianismo como cosmovisión. Y bueno, esto está plenamente plasmado, por ejemplo, en los códigos penales, por ejemplo, ¿no? En el hecho de penalizar el robo, por ejemplo, ¿no? Y enmendarlo mediante una restitución del daño, que eso existe hasta ahora y que si nosotros revisamos las escrituras tienen plena preponderancia. Por otro lado, también estaría la separación del gobierno como tal de la visión eclesiástica que hay de la vida, y en esto, bueno, Jesucristo fue bastante enfático, ¿no? Cuando se le pregunta si los judíos debían tributar al César, Jesucristo hace una separación per se de la fe cristiana de la vida civil, si se quiere, ¿no? O sea, el hecho de que tengas que pagar impuestos, por ejemplo, tengas obligaciones civiles, nada tiene que ver con la profesión de tu fe. Sin embargo,
como dije antes, la cosmovisión que cada uno tiene de la vida se convierte en el motor a partir del cual uno se va a comportar, ¿no? Y por antonomasia el ser humano es un ser político, es un ser que juega a la política todos los días, ¿no? Desde que somos chicos y le pedimos permiso a los padres para salir a una fiesta y estamos ejerciendo una relación política con nuestros padres dentro de la familia, ¿no? Y creo que algo que ha hecho mucho daño al cristianismo y que creo que ha contribuido a su retroceso en influencia es el hecho de que muchas personas sienten la necesidad, muchas personas cristianas, ¿sí? Y aún quienes no confiesan nada o no son practicantes de ninguna religión, pero que digamos sí están de acuerdo con la cosmovisión cristiana de la vida, yo creo que algo que le ha hecho mucho daño es el separarse de la vida política, porque quien no ejerce la política en realidad está cediéndole poder a quien sí la va a ejercer. Y algo primordial que tiene el marxismo, que tienen las izquierdas, es la necesidad de tomar el poder, la coerción pública para, imponer su cosmovisión de la vida, ¿no? Jelly Ligia hizo la siguiente pregunta. El globalismo es una nueva corriente y tiende a unir la ideología izquierda y derecha. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. El globalismo sería un nombre moderno que se le ha dado a un método intrínsecamente marxista. Si nosotros revisamos las bases que tiene el manifiesto comunista, ¿sí? Queremos en cuenta de que el marxismo es una ideología global, es una ideología que busca instaurarse en todo el mundo mediante la revolución, ¿no? Y la revolución tiene su propio decálogo de pasos, ¿sí? Pero el término globalismo en realidad es un término de acuño reciente que me parece, y esto hablo a título personal de manera presuntiva, que me parece va, digamos, hermanado a la tecnocracia de la que yo hablaba antes, ¿no? Yo recomiendo mucho, claro que habría que leerlo con cuidado, sobre todo si es que ustedes profesan alguna fe, al señor Yuval Harari, que tiene un libro muy interesante que se llama El Homo Deus, ¿no? Que habla de la tecnocracia, de la instauración, digamos, de un totalitarismo tecnócrata a nivel global, ¿sí? Lo que puede derivar en la continuación, por ejemplo, de la revolución marxista a otros niveles. Cuando nosotros hablamos de posverdad, y perdón que me exceda un poco en esto, cuando nosotros hablamos de la posverdad, en realidad estamos utilizando terminología postmarxista como tal, o sea, del desarrollo ulterior que tiene el marxismo, ¿no? Y esto inclusive iría a concebir la tecnología como un instrumento más para instaurar el totalitarismo con fines marxistas, ¿no? Y eso es lo que se tiene como globalismo, o sea, para mí no es algo nuevo, no es algo nuevo, ya Marx lo había concebido como tal, lo había concebido como necesario, ¿no? Como una especie de dictadura mundial. Lo único que tendríamos ahora son más armas de repente para que sus intelectuales las usen, ¿no? Por el factor tiempo, esta va a ser nuestra última pregunta. Si el liberalismo clásico es una postura, ¿usted no cree que una postura en el transcurrir del tiempo y el avance de la tecnología y el crecimiento demográfico de los estados no debería cambiar su postura? Perdón, no entiendo muy bien la pregunta. La voy a leer de nuevo. Si el liberalismo clásico es una postura, ¿usted no cree que una postura en el transcurso del tiempo y el avance de la tecnología y el crecimiento demográfico de los estados no debería cambiar su postura? Ya que el liberalismo debería cambiar sus posturas, ¿no? Ya bueno, el liberalismo clásico como tal, como postura, que es a lo que yo reafirmo, ¿sí? Lo que va a ir a atacar directamente es todas las alas totalitarias que absorban el individuo como tal, ¿no? Y que respeten sus facultades de desarrollo, ¿sí? Obviamente estas van a ser variables,
¿no? Por ejemplo, dependiendo del caso, habrá alas del marxismo clásico que se ocuparán de combatir, por ejemplo, el totalitarismo monetario que se tiene con los bancos centrales, por ejemplo, con la emisión de monedas sin respaldo de parte del FMI, por ponerles un ejemplo, ¿no? Otra sería respecto, digamos, al ámbito de las atribuciones propias de los estados en cuanto se aglutinan, digamos, cosas que le pertenecen exclusivamente y tradicionalmente a las alas de las familias nucleares, como las concebimos, ¿no? Como son la educación, el cuidado de los padres, por ejemplo, en la vejez y otras cuestiones, ¿no? Pero van a tener como ente matriz lo que se postula, ¿no? Que más que hablar de liberalismo, de las ideas de la libertad, como dicen, hay muchos think tankers que caen en utopismos indefectiblemente, porque tomemos en cuenta de que los seres humanos no son libres en cuanto esta libertad se concibe como libres de hacer lo que se quiere, sino de que son libres en un contexto, ¿no? Sí. Yo creo que básicamente se oponen a lo largo del tiempo en las mismas cosas, ¿no? Que son devolver al gobierno a sus funciones básicas, que son las obras públicas, la seguridad y la administración de justicia.